Dos gemelas desaparecieron en las montañas durante lo que se suponía sería un tranquilo fin de semana de senderismo familiar. Pasaron 11 meses sin respuestas hasta que un operador de drones, mientras probaba un nuevo equipo, capturó algo que lo cambió todo. Todo empezó con un viaje al Parque Nacional Sierra de Guadarrama, una extensa reserva en el norte de Colorado. La familia Lázaro, Marco, Elisa y sus hijas idénticas de 10 años, Lucía y Sofía, habían alquilado una cabaña remota en la montaña para una escapada de fin de semana. Su objetivo era una desintoxicación digital, un respiro de la rutina suburbana, las pantallas y el ruido. El primer día transcurrió sin incidentes, rutas de senderismo, historias junto a la fogata y malvaviscos bajo las estrellas. Pero a la mañana siguiente, Marco se despertó y encontró la litera de las niñas vacía. Al principio, supuso que estaban jugando afuera, pero después de 20 minutos de llamar a través de los árboles sin respuesta, el pánico se apoderó de él. Elisa ya estaba sollozando cuando llamaron a los guardabosques. En cuestión de horas, la zona estaba repleta de equipos de búsqueda, perros y helicópteros. Se rastrearon senderos, se revisaron arroyos y se alertó a todas las cabañas a kilómetros de distancia. Las chicas aparentemente habían desaparecido sin hacer ruido, sin dejar rastro, ni huellas, ni ropa, ni siquiera ramas rotas por donde habían caminado. Los guardabosques habían visto docenas de casos de personas desaparecidas, pero nunca uno tan extraño. La única pista provino de un excursionista que dijo haber oído una risa débil en el bosque alrededor de las 5 de la madrugada, seguida de silencio. Luego, nada durante meses. Con el tiempo, el interés nacional se desvaneció. Los medios de comunicación perdieron el interés, la búsqueda terminó y el caso quedó en el olvido, hasta ahora. 11 meses después, en un condado vecino, un estudiante universitario llamado Aiden Knox estaba probando un prototipo de dron para una pasantía tecnológica. Lo voló sobre un barranco remoto, rodeado de acantilados escarpados, con la esperanza de capturar imágenes de manadas de alces para un proyecto de vida silvestre. Pero al revisar las imágenes más tarde esa noche, notó algo entre los árboles, un destello de movimiento y luego dos figuras con lo que parecía ropa hecha jirones y moviéndose de forma extraña. Vacilante, observó el dron y luego congeló la imagen. Gemelas. A Aiden le temblaban las manos mientras rebobinaba la grabación una y otra vez, deteniéndose cada vez en el mismo momento, dos figuras pequeñas y delgadas, de pie justo detrás de un pinar. La resolución no era perfecta, pero su tamaño, su postura, incluso el pelo largo y enredado, todo apuntaba a una conclusión imposible, eran idénticas a Lucía y Sofía Lázaro. No durmió esa noche. En cambio, revisó bases de datos de personas desaparecidas, rebuscando entre artículos hasta encontrar su caso. Cuanto más leía, más convencido estaba, sus fotos coincidían. Incluso la ropa, aunque andrajosa, se parecía a la que llevaban las gemelas por última vez, una sudadera amarilla descolorida y una camiseta de pijama rosa. A la mañana siguiente, Aiden condujo a la oficina del sheriff local con su portátil. Al principio, el agente de recepción se mostró indiferente, hasta que vio la grabación. En menos de una hora, investigadores de ambos condados se habían reunido, comparando marcas de tiempo, marcando coordenadas y verificando mapas del terreno. La zona sobrevolada por el dron de Aiden estaba completamente fuera de pista, densa, empinada y notoriamente inaccesible. Los guardabosques la llamaban Barranco de los Olmos. No había senderos formales que llevaran de entrada o de salida, solo acantilados, bosques y rumores. Nadie había registrado esa zona en aquel entonces, se consideraba demasiado peligrosa y estaba demasiado lejos de donde desaparecieron las chicas. En 48 horas, se formó un equipo especial de rescate. Los helicópteros no eran viables debido a la cubierta forestal. Tendrían que entrar a pie, usando cuerdas, drones infrarrojos y sensores de movimiento. Pero nadie lo dijo en voz alta, ¿y si ya era demasiado tarde? Mientras el equipo entraba a pie, las autoridades contactaron a Elisa y Marco Lázaro. Elisa se desplomó cuando le mostraron la imagen en pausa.
Son ellas, susurró con manos temblorosas. Son mis niñas. Marco no habló, solo se quedó mirando, entumecido, con una mano apretada en un puño tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Habían vivido 11 meses en esa pesadilla, y ahora un rayo de esperanza había reabierto una herida que no estaban seguros de que pudiera sanar jamás. 2 días después, los equipos de búsqueda llegaron a la cresta sobre el barranco de los Olmos. Al amanecer, lanzaron un segundo dron, esta vez equipado con imágenes térmicas. Y lo que capturó a las 6:17 de la mañana lo cambiaría todo. Exactamente a las 6:17 de la mañana, el dron térmico detectó una señal de calor, 2, en realidad. Aproximadamente del tamaño de una persona, inmóviles, ocultas bajo un denso dosel cerca de un saliente rocoso. Las figuras no se movían mucho, pero allí estaban, vivas o recientemente vivas. Los equipos de rescate marcaron las coordenadas y comenzaron el descenso. El terreno era brutal, pendientes pronunciadas, rocas sueltas, árboles caídos, pero la adrenalina los impulsaba. Avanzaron con urgencia, sorteando zarzas y la fría niebla que se aferraba al suelo como una advertencia. Al mediodía, llegaron al borde del barranco donde el dron había detectado movimiento. Y fue entonces cuando lo oyeron, apenas audible, como el sonido de hojas moviéndose o la respiración de alguien. «Hola», gritó cautelosamente uno de los rescatistas. Una pausa, luego una respuesta, débil, frágil, ayuda. Era la voz de una niña. El equipo avanzó a toda prisa, con las linternas iluminando la espesura. Allí, bajo un refugio improvisado de palos y ramas, se acurrucaban 2 pequeñas figuras, piel pálida, cabello enmarañado, ropa raída y cubierta de tierra. Una rodeaba a la otra con los brazos para protegerla. Ambas temblaban. ¿Lucía? ¿Sofía?, preguntó la rescatadora con dulzura. Una de las chicas levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos hundidos, pero brillaron al reconocerla. «Soy Lucía», susurró. Su hermana no habló, solo la miró fijamente, con los ojos muy abiertos, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Los paramédicos entraron corriendo. Mantas, agua, gel de glucosa. Pero lo que más sorprendió al equipo de rescate no fue solo que las niñas estuvieran vivas, sino el hecho de que habían sobrevivido solas en esa naturaleza hostil durante casi un año. O eso parecía. Porque a menos de 6 metros del refugio, encontraron algo más, una mochila desgastada que no figuraba en el inventario original de personas desaparecidas. Dentro había comida enlatada, una navaja multiusos y una linterna con pilas que funcionaban. Alguien más había estado allí, y tal vez aún estuviera. Uno de los miembros del equipo de búsqueda, un veterano llamado Harris, se agachó junto a la desgastada mochila y abrió con cuidado la cremallera del compartimento principal. «Esto no era suyo», murmuró, señalando una etiqueta descolorida cosida en el forro interior. Decía R. Cordero, con rotulador negro. Nadie reconoció el nombre. «Podría ser un campista», sugirió uno de los otros. Pero Harris negó con la cabeza. El equipo estaba empaquetado de forma demasiado selectiva, suficiente para sostener a alguien fuera de la red, pero lo suficientemente ligero como para moverlo con frecuencia, intencional, estratégico, mientras los paramédicos preparaban a Lucía y Sofía para la evacuación. Otro miembro del equipo se comunicó por radio desde una cresta a unos 30 metros. «Van a querer ver esto», dijo con la voz entrecortada. Un sendero estrecho, medio cubierto de maleza, medio pisoteado, conducía a lo que solo podía describirse como un campamento rudimentario, no apto para niños. Había una lona impermeable colgada entre los árboles, un fogón improvisado, y junto a ella, una figura de madera tallada a mano. Era pequeña, tosca y con la inconfundible forma de una niña con trenzas. Quienquiera que hubiera estado allí los había estado observando. De vuelta en el punto de extracción, el estado de Lucía empezó a estabilizarse. Bebía agua lentamente,
con la mirada fija en cada sonido desconocido. Pero cuando le preguntaron cómo sobrevivieron, solo ofreció una respuesta, siempre las mismas palabras: no estábamos solos. Sofía no había dicho nada. Se aferró a su hermana, temblando cada vez que alguien desconocido se acercaba. El personal médico observó heridas defensivas, arañazos, moretones y varias etapas de curación, pero ningún signo de inanición. Alguien los había estado alimentando, protegiendo o controlando. Mientras el helicóptero se preparaba para despegar, uno de los guardabosques se volvió hacia los árboles. Quienquiera que sea R. Cordero, supo cómo mantenerse oculto, y probablemente aún esté ahí fuera. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Este no era el final, era el comienzo de algo mucho más oscuro. Para cuando las niñas fueron trasladadas en helicóptero al Hospital Infantil Santa Lucía, todos los principales medios de comunicación habían recogido la noticia: gemelas encontradas tras 11 meses en las montañas rocosas. Pero lo que los titulares no informaron, y lo que ni siquiera el equipo de rescate había asimilado del todo, fue el creciente temor de que no se tratara de un milagro de supervivencia. Era algo más siniestro. Lucía estaba estable, pero débil. Sofía no había pronunciado palabra, pero ambas niñas se estremecieron ante las luces fluorescentes y se negaron a separarse ni un segundo. El personal médico notó su inusual estado de salud, no solo desnutrición, sino signos de racionamiento deliberado. Alguien las había estado alimentando lo justo para sobrevivir, alguien que sabía lo que hacía. Al ser interrogada, las respuestas de Lucía fueron cautelosas, casi ensayadas. Construimos un refugio. Encontramos comida. ¿Quién te enseñó cómo? Dudó. Un hombre, creo. ¿Cómo se llamaba? Preguntó. No me acuerdo. Pero entonces, una noche, mientras una enfermera le ajustaba la vía intravenosa, la chica susurró algo que estremeció la habitación. Dijo que teníamos que guardar silencio o las montañas despertarían. Al otro lado del hospital, las fuerzas del orden ya estaban trabajando para rastrear el nombre de la mochila: R. Cordero. No había informes de personas desaparecidas que coincidieran. No había cazadores ni excursionistas registrados con ese nombre en la zona. Pero una vieja entrada del libro de registro de 9 años antes mencionaba a un tal Ramón Cordero, un exguardabosques despedido tras una evaluación de salud mental. Había vivido aislado durante años en una cabaña que ya no aparecía en los mapas modernos. Peor aún, tenía antecedentes: un expediente cerrado, una denuncia de una familia en 2012 por comportamiento inapropiado hacia un menor durante un programa de educación rural. Sin cargos, sin seguimiento, pero no había desaparecido. No del todo. De vuelta en el bosque, un equipo de búsqueda revisó el lugar donde se había encontrado la mochila. Recorrieron un radio de 300 yardas y encontraron lo que parecía un sendero de caza oculto, parcialmente oculto por ramas. Conducía cuesta abajo, lejos del refugio, hacia una mina abandonada. Uno de los oficiales comunicó por radio: encontramos algo. ¿Querrán ver esto? Dentro de la entrada de la mina, oculta tras una viga de madera derrumbada, había una habitación improvisada, velas y libros infantiles desgastados. Y docenas de tallas de madera. Todas eran gemelas, cada una con trenzas iguales. A algunas les faltaban extremidades. Las tallas no solo eran inquietantes, eran íntimas, detalladas, como si quien las hubiera hecho hubiera pasado meses memorizando cada línea de los rostros de las niñas. Docenas de ellos estaban alineados contra la pared de la mina, dispuestos en parejas. Algunos lucían sonrisas torcidas y dentadas. Otros tenían botones negros donde deberían estar los ojos. Pero todos compartían una característica inconfundible: 2 trenzas atadas con hilo rojo descolorido. Al fondo de la caverna, los oficiales encontraron un catre oxidado y una serie de notas manuscritas esparcidas por una caja de madera. La mayoría eran arañazos ilegibles que se convertían en locura, pero una destacaba. Decía: las montañas se llevaron a mis hijas. Ahora me han dado otras.
Estas se escuchan. Estas se quedan. El detective Oberyn, el líder del caso, se quedó congelado en la penumbra de la cueva, con la nota temblando en sus manos enguantadas. De vuelta en el hospital, Lucía se despertó gritando. Elisa entró corriendo en la habitación justo antes de que las enfermeras pudieran sedarla. Claro, cariño. Estoy aquí, susurró, abrazando fuerte a su hija. Lucía se aferró a su madre como si se la estuvieran a punto de llevar otra vez. Entre jadeos, Lucía dijo algo que a Elisa le paró el corazón: solía venir de noche. Llevaba una máscara de corteza. Olía a humo y a monedas viejas. Elisa tragó saliva con dificultad. ¿Te hizo daño? Lucía asintió lentamente. Pero Sofía no. Dijo que yo era la mayor, así que tenía que aprender primero. Elisa se derrumbó, sollozando sobre el cabello de su hija, dándose cuenta por primera vez de lo mucho que aún no sabían. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, una mujer entró en la oficina del sheriff con un periódico arrugado en la mano. Tenía unos 60 años, la piel curtida por el sol y las manos temblorosas. Vi la noticia, dijo con voz ronca. Las gemelas. Esas tallas que encontraron en la mina, ya las había visto antes. Oberyn se inclinó hacia adelante, y los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. En mi ático. Me mudé a una finca embargada a las afueras de Huesca hace 6 años. Había un baúl en el sótano lleno de esas estatuillas, todas gemelas. Mi marido las quemó porque me parecieron demasiado espeluznantes. A Oberyn se le aceleró el corazón. ¿Recuerda el nombre del hombre que vivió allí antes que usted? No tuvo que responder. El registro de la propiedad sí, Ramón Cordero. La cabaña abandonada seguía figurando a nombre de una empresa fantasma desaparecida. Cuando las autoridades llegaron a la propiedad a la mañana siguiente, la encontraron exactamente como ella la describió, fría, podrida, pero habitada. Dentro del sótano, tras una pared de leña podrida, había una puerta cerrada. Al forzarla, encontraron una habitación insonorizada con aislamiento y marcas de arañazos en el interior de la puerta, docenas de pequeñas. El silencio dentro del sótano oculto era sofocante. Los investigadores estaban hombro, con las linternas rebotando en las paredes, revelando un grueso aislamiento, un colchón mohoso y arañazos en forma de garras, grabados en el yeso a la altura de un niño, algunos tan recientes que aún se veían pequeños rizos de yeso adheridos a las ranuras. Un agente se volvió hacia los demás. Alguien vivió aquí hace poco. En la esquina había un cubo de metal oxidado con desechos secos y una bandeja con comida en mal estado. Y en la pared opuesta a la puerta, más grabados, pequeñas iniciales, L, y repetidas una y otra vez, a veces al revés, a veces reflejadas. Pero el descubrimiento más escalofriante llegó cuando uno de los agentes forzó un cajón de madera escondido debajo del colchón. Dentro había varias Polaroids, deformadas y curvadas por la humedad. En ellas, 2 niñas, claramente Lucía y Sofía, estaban sentadas en el suelo de piedra, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro inexpresivo. Una sombra se cernía tras ellas en cada foto, siempre ligeramente fuera de marco. Nunca mostraba su rostro completo. La evidencia fue trasladada rápidamente al hospital, donde el detective Oberyn se reunió con Elisa y Marco en la sala de espera. Tenían la mirada hundida y el cuerpo rígido, como si hubieran olvidado cómo relajarse. Lucía estaba dormida de nuevo, sedada tras despertarse con otro episodio de gritos. Encontramos donde los tenían, dijo Oberyn en voz baja. No los 11 meses completos, sino parte del tiempo. Una propiedad remota a las afueras de Huesca. El dueño, Ramón Cordero, ha estado desconectado de la red desde 2009. Nunca ha pagado impuestos, ni renovaciones de licencias, nada. Es como si hubiera desaparecido. Marco levantó la vista bruscamente. ¿Entonces dices que alguien más ha estado usando su propiedad, posiblemente? Oberyn dijo,
¿O en realidad nunca se fue? Elisa habló con voz frágil pero clara. Hay algo que necesitas saber. Algo que Lucía dijo mientras dormía. Oberyn se acercó. Dijo que no siempre estaba solo. Había otro hombre, uno cojo. Al otro lo llamaba Rus. Ese nombre lo cambió todo. De vuelta en la oficina de campo, Oberyn y su equipo comenzaron a revisar antiguos registros de personas desaparecidas y antecedentes penales. Finalmente, un descubrimiento inesperado surgió de un lugar inesperado, un expediente de 1991 de Zaragoza, Arizona. Un hombre llamado Ramón Cordero, que entonces tenía 29 años, había sido arrestado por poner en peligro a un menor, acusado de atraer a niños del vecindario a su cobertizo con dulces y tomarles fotos. Los cargos se retiraron cuando los testigos se retractaron. Desapareció 2 semanas después, pero otro nombre apareció en ese expediente, el del agente que lo arrestó, el agente Calvin Jessup. En su informe final, Jessup notó algo extraño: Cordero cojeaba, lo cual coincidía con el recuerdo susurrado de Lucía. No era solo Ramón Cordero. Eran 2 hombres, posiblemente más. Y si ya lo habían hecho antes, significaba algo escalofriante: Lucía y Sofía quizá no fueran las primeras, ni las últimas. La oficina del detective Oberyn se iluminó a las 2:43 de la madrugada. Con el resplandor de la vigilancia satelital y los expedientes desperdigados por todas partes. Una taza de café rancio reposaba intacta junto a una laptop parpadeante. La tensión reinaba en la sala. Él y el agente Bell, de la oficina del FBI en Madrid, se inclinaban sobre un mapa de la región, Rock Erie, Huesca, hasta el sur de Utah. Marcas rojas marcaban los lugares conocidos. No se trata de un solo escondite, dijo Bell con gravedad. Es una ruta. Oberyn asintió. Estaban trasladando a las chicas, rotando ubicaciones. Por eso nunca encontramos un rastro consistente. Migas de pan digitales, recibos de combustible, fallos de cámaras de vida silvestre, incluso subidas de drones civiles, se estaban reanalizando en busca de patrones, una matrícula borrosa, una lona apenas visible en las imágenes del dron de hacía 5 meses. Poco a poco, se iba construyendo una cronología. Mientras tanto, de vuelta en el hospital, Lucía había empezado a hablar a ratos. Siempre que despertaba, sus recuerdos llegaban en destellos, inconexos, inquietantes. Había silbidos, le contó a un terapeuta de trauma. A veces, por la noche, largos, luego cortos. Eso significaba que teníamos que guardar silencio. Si no, el hombre de la máscara bajaba. Le temblaban las manos mientras imitaba un silbido, uno largo, 2 cortos. La terapeuta lo anotó. La misma secuencia se había escuchado antes en cámaras de rastreo cerca de una estación de guardabosques ahora abandonada, pero en aquel momento se descartó como llamadas de animales, hasta ahora. Más tarde esa noche, a Marco y Elisa se les permitió entrar de nuevo a la habitación del hospital. Sofía estaba despierta, acurrucada bajo una manta de lana, viendo dibujos animados en silencio. Sus ojos permanecieron pegados a la pantalla incluso cuando Elisa se pasó una mano por el pelo enredado. «Puedes hablar si quieres, cariño», dijo Elisa con dulzura. La voz de Sofía llegó sin previo aviso: no estábamos solos. La cabaña fue solo el principio. Marco se quedó paralizado. «¿Qué quieres decir?» Sofía puso la mirada apagada. Había otros niños. Llamaron a Oberyn de inmediato. Y lo que Sofía reveló a continuación destapó por completo el caso. Había un niño, susurró. Tenía una cicatriz en la ceja. Dijo llamarse Tomás. Pero un día ya no estaba. El hombre dijo que Tomás no nos escuchaba, que lo olvidáramos. Elisa se tapó la boca. Oberyn tomó notas en silencio. ¿Cuánto tiempo estuvo allí Tomás? Unas semanas. Luego no lo volvimos a ver. Fuera de la habitación,
El detective dio la orden: activen las comprobaciones cruzadas del EMPR, reabran el caso de Tomás Rivero de 2018 de Nuevo México y avisen a la Interpol. Ya no se trataba solo de dos chicas desaparecidas. Era una red, y alguien acababa de abrir la primera puerta real. Las siguientes 36 horas fueron un caos. Los analistas del FBI revisaron 5 años de informes de secuestro de menores en la región montañosa del oeste. 12 casos sobresalieron, cada año inquietantemente similares. Niños de entre 7 y 11 años desaparecieron cerca de parques remotos, sin rescate, ninguna comunicación, solo desaparición. Y ahora un sobreviviente había susurrado un nombre: Tomás. De vuelta en el hospital, la memoria de Sofía se desvelaba en dolorosos fragmentos. Describió 3 lugares, nunca con carreteras, siempre ocultos en la naturaleza. Uno tenía un tejado verde y crujía con el viento. Otro tenía hileras de faroles colgantes. El tercero era el peor, lo llamaban la casa silenciosa. ¿Qué pasó ahí?, preguntó Ellerin con cautela. Sofía no respondió. Simplemente giró la cabeza hacia la ventana y parpadeó para contener las lágrimas. Más tarde esa noche, mientras las niñas descansaban bajo sedación, Marco salió a tomar aire y encontró al agente Bell esperándolo junto a los bancos cerca de la entrada de emergencias. Necesito prepararlos, dijo Bell tras un largo silencio. Lo que vivieron sus hijas no fue casual. Creemos que fueron secuestradas como parte de una operación coordinada de tráfico de personas. Marco no respondió. Simplemente miró al suelo. Bell continuó: lo que estamos descubriendo ahora sobre los movimientos, los suministros y las ubicaciones apunta a alguien con un profundo conocimiento de la supervivencia en terreno, incluso de los tiempos de respuesta de las fuerzas del orden. No fue alguien con suerte. Fue algo planeado. Marco levantó la vista lentamente. ¿Cómo nos encontró? ¿Por qué a nosotros? Bell dudó. Creemos que empezó en un foro de senderismo. Tu esposa publicó una semana antes del viaje preguntando por rutas en Rock Erie. Esa cuenta no era privada. Cualquiera podría haberla visto. Marco sintió el peso de aquello, una simple pregunta en línea. Eso fue todo. Dentro, Elisa estaba sentada junto a Lucía, quien se había despertado llorando de un sueño que no explicaba. Repetía una frase: el hombre en los árboles. Más tarde, durante una sesión informativa sobre el trauma, lo describió con más claridad. Usaba guantes y nunca mostraba la cara. Tenía una vieja mochila militar y siempre olía a humo. Cuando venía, nunca decía sus nombres. Solo números. Apretaba los puños de Elisa. ¿Qué números, cariño?, preguntó suavemente el terapeuta. Yo tenía 3 años, susurró Lucía. Sofía tenía 4. La terapeuta preguntó con suavidad: ¿sabes quiénes eran 1 y 2? Lucía hizo una pausa y asintió. Ya no estaban allí. Esa última frase rondó la sala entera: ya no estaban. ¿Qué significaba eso? ¿Había habido otras antes de Lucía y Sofía? ¿Les había pasado algo? Elisa salió a un pasillo en cuanto terminó la sesión. Sentía que no podía respirar. Marco la encontró 5 minutos después, mirando la máquina expendedora sin verla realmente. Dijo que eran números, susurró. Ni siquiera eran nombres. Marco le asintió con tristeza: eran inventario. Esa misma noche, la detective Ellerin y el agente Bell se reunieron con un grupo de trabajo especial en la oficina del sheriff del condado. El operador del dron, Aiden Knox, había estado trabajando con expertos en tecnología para mejorar las imágenes del primer paso del dron. Algo había aparecido en la arboleda, un detalle que antes se había pasado por alto: una lona de camuflaje, solo una esquina, apenas distinguible de las agujas de pino y la roca, pero no pertenecía allí. Un refugio, posiblemente un puesto de vigilancia.
Los registros de vuelo del dron mostraban que sobrevoló esa sección 3 veces. En la segunda pasada, la lona había desaparecido. Alguien había estado observando. Geocoordinaron la ubicación exacta y enviaron un equipo encubierto al amanecer. Esta vez, el bosque sería rastreado no por voluntarios de búsqueda, sino por oficiales tácticos con visión nocturna y rifles silenciados. De vuelta en el hospital, Sofía se despertó alrededor de las 4 de la madrugada, empapada en sudor. La enfermera Patel entró corriendo y la encontró murmurando en sueños, con el corazón acelerado. «Están volviendo», gimió. «Siempre vienen de noche». El doctor Shaw le recetó otro sedante suave, pero Elisa lo detuvo. «No», dijo con firmeza. «Que siga despierta. Necesitamos saber qué recuerda». Sofía abrió los ojos lentamente, parpadeando confundida. Elisa se acercó, apartándole el pelo húmedo de la frente. «Sofía, dijo con dulzura, dime quiénes son». Sofía dudó. Al principio solo había uno, pero hacia el final había más. Se quedaron en los árboles. Uno silbó antes de que llegaran los demás. Elisa se quedó fría. Al otro lado del pasillo, Lucía había dibujado algo mientras esperaba su siguiente escaneo, una cabaña, un bosque, un hombre sin rostro con una linterna en la mano, y en el cielo un pequeño punto volador con luces parpadeantes, el dron. Había escrito una frase en la parte inferior con letras mayúsculas y torcidas, lo vimos. Él nos vio. El bosque cerca de Rocky Ridge estaba en silencio esa mañana, demasiado silencioso para un equipo equipado con equipo térmico, sensores de movimiento y comunicaciones de nivel militar. La voz del agente Bell sonó suavemente en el comunicador, agáchense. Minimicen el ruido. No sabemos si están armados. La unidad encubierta se movió desde 3 direcciones hacia las coordenadas que Aiden Knox les había proporcionado. Al acercarse, notaron restos de actividad, fogatas quemadas, huesos de animales dispuestos deliberadamente en círculo y toscas figuras de madera unidas con lo que parecían mechones de pelo. Entonces lo vieron, una zanja excavada en la ladera, tierra fresca, una lona parcialmente enterrada. Un agente se arrodilló y la sacó. Debajo había 2 sacos de dormir, un mapa de la zona con marcas en tinta roja y lo que parecía un diario, páginas llenas de letra y números erráticos. De vuelta en el hospital, Lucía hablaba con más franqueza. «No nos escondimos», le dijo en voz baja al detective Ellerin. «Corríamos todo el tiempo. No siempre nos encontraba, pero lo intentaba». «Cuando dices, él, ¿te refieres a un hombre?», preguntó Ellerin. Lucía asintió. Llevaba una máscara, pero a veces se le resbalaba. Le vi los dientes. Dibujó de nuevo, esta vez una cara con líneas negras irregulares en lugar de rasgos. Donde estaba la boca, solo una hilera de dientes amarillentos y puntiagudos. Mientras tanto, Sofía recordó algo más. Había un agujero en el suelo, le dijo a Elisa. No debíamos acercarnos, pero lo vi poner algo dentro. ¿Qué clase de algo?, preguntó Elisa. Un zapato y un collar. Tenía un nombre, pero no el nuestro. La detective Ellerin se puso alerta. Un collar con nombre. Sofía asintió lentamente. Decía Beatriz. La sala quedó en silencio. Elisa abrió mucho los ojos. Beatriz, no conocemos a nadie. El agente Bell llegó poco después, con el diario encontrado en la trinchera. Las entradas estaban fechadas esporádicamente, muchas tachadas o reescritas, pero el detalle más escalofriante se encontraba al final, una lista de 8 nombres. 6 de ellos estaban tachados. Quedaban 2, Lucía, Sofía. Y debajo, una línea se desplazaba con una caligrafía diferente, solo quedan 2. Luego me voy. El agente Bell se sentó frente a Rachel Lázaro en una sala de interrogatorios segura, justo al lado del piso del hospital.
Entre ellos yacía el diario desgastado que había recuperado de la trinchera. «Quiero mostrarte algo», dijo con suavidad, pasando el diario por la última entrada completa antes de la lista. Decía, ella gritaba cuando había luna llena. La otra estaba callada, siempre observando. Creo que ella lo sabe. Las manos de Rachel temblaban al leer. ¿Quién los tomó? Creemos que sí. Y según lo que hemos deducido, dijo Bell, no era su primera vez. Deslizó una pequeña bolsa de plástico para pruebas sobre la mesa. Dentro estaba el collar que Sofía había mencionado, plata deslustrada con el nombre de Beatriz grabado en la parte posterior. Ya hemos consultado la base de datos de personas desaparecidas. Beatriz Molina, de 11 años, fue reportada como desaparecida durante un campamento escolar en Montana hace 12 años. Rachel lo miró horrorizada. ¿Crees que ella también estuvo aquí? Creemos que ha usado este bosque durante años. La zanja no era solo un refugio. Era un vertedero. Había más objetos personales enterrados a mayor profundidad, pero aún no hay restos humanos. Seguimos excavando. Mientras tanto, de vuelta en la habitación del hospital, Lucía se removía en sueños, con las piernas crispadas bajo la manta. Elisa estaba sentada a su lado, apartando el pelo enredado de la cara de su hija. Sofía, ahora más despierta, se incorporó, dibujando algo nuevo, esta vez a color. Con crayones del cajón de una enfermera, dibujó una cabaña distinta a la de ellos. Esta era más oscura, oculta entre árboles, con humo saliendo en espirales de la chimenea. Ahí iba cuando hacía frío, dijo en voz baja. Se quedó allí. Lo vimos entre los árboles. ¿Viste dónde vivía?, preguntó Elisa suavemente. Sofía asintió. Nosotras nunca íbamos. Pero él siempre iba. Esa única pista hizo que Bell y su equipo volvieran corriendo a los mapas aéreos de Rocky Ridge, una cabaña en la estación fría, oculta, sin señalizar y posiblemente aún ocupada. El sendero que los alejaba del barranco era apenas visible, cubierto de maleza y serpenteando por el acantilado, como si la naturaleza hubiera intentado borrarlo. Pero allí estaba, oculto a plena vista. Guiadas por los frágiles recuerdos de las niñas y la determinación del equipo de rescate, siguieron adelante. Fue Lucía quien primero lo señaló. Su voz era débil, pero sus palabras fueron deliberadas. Nos trajo aquí de noche. No nos dejaban hablar. ¿Quién te trajo?, preguntó Álvarez suavemente. Dijo que podíamos llamarlo tío, dijo Lucía, pero no lo era. Su voz se fue apagando. No le gustaban las preguntas. Cada palabra de Lucía llegó como una confesión, lenta, entrecortada, pero lo suficientemente aguda como para helar la sangre de todos los que la oían. Describió cómo la condujeron a través de árboles frondosos en total oscuridad, cómo Sofía siempre tenía que caminar detrás, cómo el hombre se detenía de repente si oía cualquier sonido y se limitaba a escuchar. Les tomó más de 1 hora de caminata lenta antes de que lo vieran. Enclavada bajo un afloramiento rocoso, casi camuflada por la maleza y la tierra, se encontraba la vieja cabaña de un trampero. La madera era de un gris envejecido, y el techo se inclinaba hacia la pared del acantilado como si se hubiera derrumbado en la montaña. Un tubo de estufa oxidado sobresalía del techo, doblado en ángulo. La puerta principal estaba cerrada con cadena, pero las ventanas estaban cubiertas por dentro con lo que parecía madera contrachapada. Álvarez levantó la mano para indicar silencio. Que nadie se acerque. Rodeó la habitación y vio una pequeña entrada trasera, menos segura, entreabierta. Echó un vistazo dentro y se detuvo. El aire olía a moho, pero también a algo más fétido, a metal viejo y podredumbre. Dentro, iluminado solo por rayos de sol polvorientos, había señales de que había gente, latas apiladas, mantas en el suelo y una lámpara de gas. Pero lo que más le llamó la atención fueron los dibujos, cientos de ellos pegados en las paredes, bocetos toscos de 2 niñas una y otra vez. A veces dormían.
A veces lloraban. A veces estaban desnudas. Álvarez lo reportó de inmediato. El resto del equipo entró con cautela, pisando el suelo crujiente y tomando fotos de todo. Rachel estaba afuera, abrazando a Lucía, quien se negaba a mirar atrás. Fue Sofía quien señaló un rincón particular de la habitación, sus primeras palabras en días. Allí dormía. Debajo de las escaleras, había un espacio reducido, justo para una persona. Dentro, doblado bajo mantas viejas, había un cuaderno encuadernado en cuero. Álvarez lo abrió lentamente. La primera página estaba llena de escritura en bucle. 2 pajaritos, míos para conservar. Nadie lo sabe. Nadie habla. Las páginas siguientes eran más inquietantes, anotaciones diarias de alguien que se sumía en la obsesión y la paranoia. Escribió sobre sueños de purificarlos, de construir un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Y luego la entrada final. Uno se alejó demasiado. Lo seguí. Los demás vendrán. No he terminado. A Álvarez se le encogió el corazón. Se volvió hacia los demás. No está aquí, pero está observando. Sabía que alguien encontraría este lugar. De repente, uno de los oficiales afuera gritó, huellas recientes, rumbo al norte. Todos se movieron a la vez. La búsqueda no había terminado, simplemente se había vuelto mucho más peligrosa. Las huellas eran estrechas, desiguales, y arrastraban un pie ligeramente, como si estuvieran heridas. Se alejaban de la cabaña, serpenteando entre la densa arboleda y subiendo hacia la cresta más empinada. Eran recientes, demasiado recientes. No habían estado allí durante el rastreo inicial del equipo. Eso significaba que quienquiera que hubiera vivido en la cabaña había estado cerca, tal vez incluso observando mientras estaban dentro. Álvarez se movió con rapidez, indicando que se dividieran en 2 unidades, una para quedarse con las chicas y Rachel, y la otra para seguir la pista. No necesitaba un perfilador que le dijera que esta persona era inestable, el diario lo dejaba meridianamente claro. Quienquiera que fuera realmente Tío, no era solo un secuestrador, era metódico, posesivo, obsesivo y, ahora, posiblemente desesperado. El sendero se desviaba bruscamente hacia un terreno rocoso. Allí arriba, el aire era más enrarecido y los árboles dieron paso a afloramientos irregulares y manchones de nieve remanente. Un oficial perdió el equilibrio, resbalando varios metros antes de recuperarse. Sin embargo, las huellas no se detuvieron. Conducían directamente a una estrecha grieta entre 2 rocas, y luego subían por una escalera de roca natural que ascendía como una columna vertebral por la montaña. La radio de Álvarez crepitó. Señor, detectamos señales de calor tenues a unos 300 metros. Podría ser él. Podría ser fauna silvestre. Recibido. Muévete despacio. Mira hacia arriba. Podría estar armado. Al acercarse a la cima de la cresta, el aire se volvió áspero y silencioso. Demasiado silencioso. Entonces, un movimiento, un destello de ropa oscura entre los árboles. Alguien se encorvó, cojeando, intentando mantenerse agachado, pero sin éxito. Álvarez alzó la voz, alto. ¡Policía! El hombre salió corriendo. Los siguientes 30 segundos fueron un caos, ramas crujiendo, botas golpeando, radios crujiendo. El hombre era rápido a pesar de su lesión, bajando por la ladera a una velocidad temeraria. Pero Álvarez conocía el terreno. Tomó el sendero bajo, atravesando la base de la colina para interceptarlos. Funcionó. El hombre irrumpió entre los árboles directamente en el camino de Álvarez, alto, delgado, con barba desaliñada, ojos hundidos con un brillo vacío y perturbador. Álvarez gritó, manos donde pueda verlas. El hombre dudó, luego buscó algo en su chaqueta, un destello plateado. Álvarez no esperó. Lo derribó con fuerza, y ambos se estrellaron contra la nieve.
Segundos después, los agentes acudieron en masa, sujetando al sospechoso y arrebatándole el objeto de las manos, una navaja plegable. Respirando con dificultad, Álvarez bajó la mirada hacia el rostro del hombre. No habló, no se resistió, simplemente sonrió, una sonrisa torcida y cómplice. De vuelta en el campamento base, Rachel se sentó junto a Lucía y Sofía, tomándoles la mano mientras los médicos la revisaban de nuevo. Al ver regresar al equipo de Álvarez, arrastrando al hombre esposado, se quedó paralizada. Lucía hundió la cara en su regazo. Sofía susurró, «Es él». La voz de Rachel apenas era audible, «Estamos a salvo ahora». Álvarez miró a las chicas y luego al hombre, que había empezado a tararear. «No lo sé», dijo. Pero por fin se acabó. O al menos, eso esperaban. El detective Marlo miraba fijamente por el espejo retrovisor, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Al otro lado del cristal, el hombre que habían sacado de la caseta del guardabosques estaba sentado encorvado sobre la mesa, esposado, con una expresión inexpresiva en su rostro curtido. Su nombre, según la licencia encontrada en su chaqueta, era Enrique Velasco, un ex empleado del parque de 61 años que había sido declarado oficialmente fallecido en 2009 después de que su coche fuera encontrado abandonado cerca de un río 2 condados más allá. Excepto que no estaba muerto, y de alguna manera había estado viviendo fuera de la red durante más de una década, en lo profundo del mismo bosque donde Lucía y Sofía desaparecieron. Al otro lado de la sala, el agente Rous hojeaba el delgado pero inquietante expediente que habían logrado compilar en poco menos de 12 horas. Velasco había trabajado como especialista en senderos hasta el 98, luego en mantenimiento hasta que lo despidieron en 2005 por comportamiento errático. Hubo varias quejas sobre conversaciones inapropiadas con jóvenes senderistas, aunque nunca se demostró nada. El tipo simplemente se había escabullido. Marlo exhaló por la nariz. Ya no. Entraron juntos a la sala de interrogatorios. Velasco ni se inmutó, ni siquiera levantó la vista. Pero cuando Marlo deslizó una foto de las gemelas por la mesa, sintió un escalofrío en los dedos. «Estas chicas, las viste, ¿verdad?», preguntó Marlo en voz baja y firme. Velasco levantó lentamente la vista. «Les ayudé», murmuró. «¿Cómo?», preguntó Rhodes. «¿Esperas que creamos que te topaste con 2 niños hambrientos en el bosque y decidiste hacer de niñera del bosque durante 11 meses?» Velasco no dijo nada. Marlo se acercó. «¿Sabes cómo es esto? Los guardaste, los escondiste». «¿Por qué?». Velasco entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Finalmente, no se suponía que estuvieran solos ahí fuera. «Pensé que alguien vendría a buscarlos, pero no lo hizo». «¿Por qué no contactaste a las autoridades?». La expresión de Velasco se ensombreció. «Porque las autoridades me fallaron una vez. Dejaste morir a mi sobrino en ese mismo camino hace 15 años. Sin rescate, sin cierre, solo, lamento tu pérdida. Así que los cuidé mejor de lo que tú lo cuidaste a él». Marlo miró a Rhodes. Este tipo era retorcido. Se veía a sí mismo como una especie de mártir. Rhodes insistió, «¿Dónde durmieron? ¿Qué comieron? ¿Les hiciste daño?». Velasco se burló. «Tenían refugio, comida, seguridad. Les dejé provisiones discretamente. Nunca los toqué. No soy un monstruo, pero tampoco iba a dejarlos ir, porque allá afuera», asintió hacia la ventana, «ese mundo es peor». A Marlo se le heló la sangre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lucía y Sofía yacían juntas en camas de hospital, conectadas a sueros y monitores cardíacos. Su madre, Elisa, estaba sentada entre ellas, con una mano en el brazo de cada hija. Sofía aún no había dicho ni una palabra. Lucía solo en breves fragmentos, exhausta. Habían traído a una psicóloga infantil. Se movía con suavidad, sin hacer preguntas directas,
simplemente ofreciendo presencia y seguridad. Y poco a poco, algo empezó a resquebrajarse. No estaban solos, susurró Lucía. El psicólogo se inclinó. ¿Quién más estaba ahí, cariño? A Lucía le tembló el labio. Por la noche, oímos a alguien andar por ahí. Pero no era él, ni el hombre del abrigo. Era otra persona. Elisa se irguió. ¿Qué quieres decir con alguien más? Lucía dudó. Nunca los vimos, pero oímos un tarareo, una mujer, a veces llorando. La habitación quedó en completo silencio. Esa noche, Robus revisó las imágenes de la cámara corporal del lugar del rescate. Congeló una imagen donde un árbol cerca del refugio de las niñas tenía extraños grabados, símbolos y letras profundamente grabados en la corteza. Uno se parecía inquietantemente a Basler, pero las demás eran iniciales desconocidas. Lo revisó en bases de datos de personas desaparecidas, todos eran niños, todos de los últimos 20 años, todos desaparecidos en parques nacionales de la región. Robus llamó a Marlo de inmediato. No creo que Velasco actuara solo, dijo en voz baja. Creo que era parte de algo mucho más grande. Y en lo profundo de ese mismo bosque, otro dron, provisto por el gobierno y equipado con infrarrojos, sobrevoló a baja altura una cresta. Captó una señal de calor, no 2, ni 3, sino 7, todos agrupados, y uno de ellos mucho más alto que los demás. Se suponía que las imágenes del dron no debían hacerse públicas. El piloto, un contratista del Departamento del Interior llamado Jansen Reed, había sido asignado para buscar indicios de campamentos ilegales o daños ambientales tras los recientes incendios forestales. Pero lo que encontró durante su inspección del sector norte de Rocky Ridge lo dejó sin aliento. El visor infrarrojo de su dron detectó 7 señales de calor distintas, 6 agrupadas, compatibles con niños, y una inmóvil, erguida, claramente un adulto. Jansen amplió el mapa. Las figuras estaban escondidas en una hondonada bajo una formación rocosa, cerca de un sendero de incendios apenas marcado, sin tienda ni fogata, pero se movían lentamente. Existían. Cuando Jansen amplió la imagen, se le revolvió el estómago. Uno de los niños estaba descalzo. Otro cojeaba visiblemente. Estaban apiñados como presas que acechaban en silencio. Y de pie sobre ellos estaba una mujer envuelta en capas de tela andrajosa, con el rostro oculto por un chal. Incluso desde la altitud del dron, había algo antinatural en su quietud, como si no estuviera observando el bosque, sino escuchándolo. Jansen inmediatamente marcó el vídeo. Lo remitió a la oficina local de Madrid. En menos de una hora, se movilizó un equipo federal de respuesta. De vuelta en el hospital, la doctora de Lucía se acercó a Elisa con delicadeza y rostro solemne. Hay algo que necesitas ver, dijo, conduciéndola a una pequeña habitación donde esperaban 2 agentes. Uno pulsó el botón de reproducción en una tableta y comenzó la grabación de Jansen. Elisa se agarró el pecho. «Son esos». «Aún no lo sabemos», dijo el agente. «Pero una de las niñas parece tener la misma edad que Lucía y Sofía, y las demás son demasiado pequeñas para ser adultas. Esa zona está prohibida al público. No hay campamentos ni senderistas conocidos en esa región. Creemos que esto podría ser parte del mismo patrón». «¿Patrón?», preguntó Elisa bruscamente. El otro agente abrió una carpeta. Dentro había fotos, mapas, nombres, 10 desapariciones en los últimos 12 años, todas en un radio de 160 kilómetros de Rocky Ridge. Diferentes condados, diferentes estaciones, pero el mismo perfil, familias con niños pequeños, y cada vez uno o más niños desaparecían sin dejar rastro. Hasta ahora, no teníamos forma de conectarlos. El arresto de Velasco cambió eso. Elisa miró las fotos. ¿Por qué no se relacionaron estos casos antes? Porque nunca hubo suficiente superposición. Diferentes agencias, sin coordinación central. Velasco fue el primer hilo conductor,
pero creemos que solo era una parte de una red. Lucía, que descansaba en la habitación contigua, se despertó de nuevo. Había estado teniendo pesadillas, hablando entrecortadamente mientras dormía. Esa noche, se despertó de repente, respirando con dificultad. La volví a ver, le susurró a Elisa. ¿Quién, cariño? La mujer cantante. Vivía en las rocas. A veces nos daba comida, pero asustaba a Sofía. Elisa cepilló suavemente el cabello de su hija. ¿Alguna vez te hizo daño? No. Solo nos observaba, dijo Lucía. Éramos especiales. En otra parte del hospital, el agente Rhodes observaba a Velasco en una sala de interrogatorios. Una nueva foto yacía sobre la mesa, una imagen borrosa de la transmisión del dron que mostraba a la mujer alta rodeada de niños. Velasco bajó la mirada y sin que nadie se lo pidiera, susurró, «Se llama Lena». Rhodes se inclinó hacia adelante. «¿Es ella quien se llevó a los demás?» Velasco no dijo nada durante un largo rato. Luego, dijo, «Los encuentra». Solo ayudé al que ya no quería. ¿Terminaste? A Rhodes se le heló la sangre. Velasco sonrió levemente. No los guarda para siempre. Rhodes se levantó, disgustado. Te vas a ir para el resto de tu vida. La sonrisa de Velasco se desvaneció. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Nunca se lleva a los que puedes rastrear. Solo se lleva a los que nadie busca. De vuelta en el centro de mando, el equipo de drones fijó las coordenadas. Un helicóptero estaba listo. Rangers, agentes y personal médico se disponían a descender al barranco de los Pinares al amanecer. Pero mientras se preparaban para entrar, otro barrido del dron mostró las señales de calor moviéndose rápidamente, dispersándose por el bosque como ciervos asustados, excepto una, la alta. No corrió, miró directamente al dron y sonrió. Para cuando el equipo táctico aterrizó cerca del barranco, los niños ya se habían ido. El refugio rocoso estaba vacío, solo quedaban restos, pequeñas huellas en el barro, una bolsa de frijoles enlatados a medio comer, una tira de franela rota que podría haber sido un pantalón de pijama. Pero lo que más estremeció a los rescatistas fue el conjunto de huellas altas cerca del borde, pies descalzos hundidos en la tierra blanda. No eran animales. Eran humanos. Se alejaron del lugar y desaparecieron en la línea de árboles. Durante las siguientes 72 horas, una red de búsqueda recorrió los 12 kilómetros circundantes con el apoyo de drones térmicos, perros de rastreo enviados y equipos montados. Nada, ningún sonido, ningún susurro. Nadie encontró a Lena, y los niños nunca reaparecieron. De vuelta en el hospital, Lucía empezó a hablar más. Su trauma estaba lejos de sanar, pero su memoria se agudizaba como si algo en su interior finalmente se hubiera liberado. Recordó la primera noche que Sofía la despertó, susurrándole que alguien estaba fuera de la cabaña. Recordó el olor a tierra y pino cuando las llevaron por el bosque, y recordó a la mujer que las alimentaba con bayas y cubría su refugio con ramas cuando llovía. No era mala, dijo Lucía. Pero no quería que nos fuéramos. Nos dijo que el bosque nos había elegido. Elisa preguntó suavemente, ¿Sofía estuvo contigo todo el tiempo? Lucía dudó. No, no todo el tiempo. Después de la primera nevada, se puso enferma. Tosía mucho. Elisa contuvo la respiración. ¿Y luego qué pasó? Un día me desperté y ya no estaba. La mujer me dijo que Sofía tenía que ir a un lugar seguro, pero nunca la volví a ver. Al otro lado de la habitación, una enfermera dejó caer una bandeja. Más tarde esa noche, mientras Lucía dormía, Elisa salió al pasillo donde el agente Rhodes la esperaba con un sobremanila. Esto no te va a gustar, dijo en voz baja, pero mereces saberlo. Le entregó a Elisa un montón de fotos granuladas impresas, tomadas con la lente de un dron de largo alcance.
Una mostraba a 5 niños acurrucados cerca de un pozo sin fuego. Otra era solo una silueta borrosa, pero inconfundiblemente la complexión de Sofía. Su cabello estaba recogido en la misma trenza lateral que Elisa se había hecho la mañana anterior a la caminata. A Elisa se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Está viva? Creemos que sí, dijo Rhodes. Pero se están moviendo. Alguien les está enseñando a desaparecer. Quienquiera que sea Lena, conoce el terreno mejor que nosotros. Elisa se giró, con la voz temblorosa de furia y desesperación. ¿Entonces por qué no estás ahí? ¿Por qué no los traes de vuelta? Rhodes suspiró. Lo intentamos, pero no solo se esconde de nosotros. Se está preparando para algo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elisa. Le mostró la última foto, el mismo refugio cueva ahora abandonado, pero en la pared del fondo, dibujado con carboncillo, había un símbolo rudimentario, un círculo con 6 líneas pequeñas en su interior, como radios. Una de ellas estaba tachada. Velasco mencionó algo una vez durante sus divagaciones. Rhodes comentó algo sobre cómo Lena las colecciona de 6 en 6. Creemos que cada línea podría representar a un niño. Elisa se quedó mirando el radio con la cruz. Entonces, Sofía. Rhodes asintió. Puede que sea ella la que ya se fue. No, la voz de Elisa se endureció. Está ahí fuera. Lo sé. No discutió. Hemos creado un grupo de trabajo multiestatal, cada estación de guardabosques, cada operador de drones para la vida silvestre, cada cámara de rastreo remota monitoreará este bosque. Pero si lo que dijo Lucía es cierto, estos chicos ya no son prisioneros. Son seguidores. A la mañana siguiente, cuando se filtró la noticia de las imágenes del dron en Internet, los foros se llenaron de gente. Algunos llamaron a Lena un mito. Otros creían que formaba parte de una secta de supervivencia. Algunos incluso afirmaron que intentaba proteger a los niños de una amenaza más oscura que nadie había visto aún. Pero en un bosque que se extendía por cientos de kilómetros cuadrados, lleno de barrancos, cuevas y túneles mineros abandonados, era difícil determinar la verdad. Lucía recibió el alta 2 semanas después. Caminaba despacio, delgada, pero con más fuerza que al llegar. Elisa la tomó de la mano al salir del hospital. El sol le calentaba el rostro. Miró al horizonte con los ojos entrecerrados. ¿Crees que Sofía esté mirando el mismo sol ahora mismo?, preguntó en voz baja. Elisa le apretó la mano a su hija. Sí, quiero. Lucía levantó la vista. Nos está esperando, mamá. Elisa guardó silencio durante un buen rato. Luego se inclinó, besó la frente de Lucía y susurró, entonces la encontraremos. Y en algún lugar, en lo profundo de las montañas, mucho más allá de donde los mapas se atrevían a etiquetar, un sendero oculto serpenteaba entre los árboles, aún con huellas frescas. El dron seguía observando, y Lena seguía sonriendo.